Bienvenidos a Malulu's Kitchen. La receta de hoy serán chiles rellenos de papas con queso. Para esta receta estaremos ocupando sal, perejil, ajo, cebolla en polvo, harina la necesaria, queso fresco y queso cheddar. Voy a hacer 6 chiles y voy a usar 2 voy a hacer un arroz blanco. Estaremos usando también jitomates y 4 papas, un pedazo de cebolla y 2 ajitos. Y voy a hacer 2 tazas de arroz. Comenzamos. Empezaremos poniendo a cocer nuestras papas. Ya están lavadas. Lo vamos a empezar a cocer y le vamos a poner un poco de sal. Y en lo que están listas las papas, vamos a hacer los chiles. Nuestros chiles ya están listos. Entonces aquí los vamos a poner en la bolsita y vamos a dejar que reposen. Estaremos poniendo aceite para hacer nuestra salsa de tomate. Vamos a poner 4 tomates, el cuarto de la cebolla, 2 ajos. Aquí ustedes pueden poner cebolla en julianas y acitronarlo antes del tomate, pero yo lo voy a hacer nada más así porque en mi casa no les gusta casi el sabor de la cebolla así entera. Agregamos, ponemos sal al gusto, una cucharada de perejil, suficiente agua para que hierva. Para la preparación de las papas vamos a picar 2 jitomates, ponemos aceite en la cazuelita y estaremos friendo. Le voy a poner una cucharada de perejil, una cucharadita de ajo en polvo y una cucharadita de cebolla en polvo. Y sal al gusto. Vamos a dejar que esto se cocine, porque este va a ser el ingrediente para nuestras papas. Voy a ayudar un poco al tomate desbaratándolo con el aplastador de frijoles para que se haga un poquito más suave. Estaremos limpiando nuestros chiles así. Con un cuchillo pequeño es más fácil para hacer esto. Hacemos una pequeña cirugía y le sacamos las semillitas. Ese va a ser el proceso para todos los chiles. Nuestra salsita ya está. Quedó como una salsita guisada, mira. Aquí estaré solamente limpiándole el exceso de semillitas. En nuestro arroz estaremos poniendo aceite. Y esperaremos a que se caliente. Pondremos a dorar nuestro arroz. Va a ser un dorado ligero. Cuando está listo nuestro arroz, vamos a poner 2 chilitos que de los que ya asamos, de los de poblanos, en rebanadas. Y 2 jitomatitos. Ligerito. Y vamos a agregar nuestros chiles y nuestros tomates. Y 4 tazas de agua.
Por cada taza de arroz son 2 tazas de agua. Una cucharada de perejil. Es opcional. Pueden poner saborizante de Knorr o pueden poner sal. En esta ocasión yo voy a poner a Knorr porque casi nunca lo uso, pero hoy sí lo voy a poner poquito al arroz. Le voy a poner una cucharadita y media, nada más. Estaré subiendo el fuego alto y voy a tapar. Ya están. Voy a cambiarles el agua por fría para que esté más pronto. Nuestro arroz ya está hirviendo. Ahora lo que vamos a hacer es taparlo y dejarlo a fuego lento, muy bajito, para que seque. La papa ya está lista. Ahora lo que voy a hacer, la voy a apachurrar. Le estaré poniendo como un cuartito de queso de 12 onzas, queso fresco, pero es a su gusto, que a ustedes les guste. A mí me gusta así con mucho queso. Y le voy a poner como una taza y media de queso rallado, así. Le estaremos agregando nuestra salsita que hicimos del tomate para que le dé sabor. Y vamos a revolver. Estaré agregando un poquito más de sal porque le falta poquita sal. Y volvemos a hacer esto. Siguiente paso es rellenar los chiles. Nos quedó un poco de papita. Esta la podemos usar para hacer unos taquitos dorados de papa. Vamos a espolvorear nuestros chiles con harinita, la que se necesite. Ahora voy a separar los huevos. Nuestro caldillo de jitomate ya está listo. Y nuestro arroz también ya está listo. Miren qué bonito quedó. Listo. Ahora pondremos las claritas. Haré con un plato para ponerlos a que escurran el aceite. Ahora empanizar. Sacudimos poquito, lo pasamos. Ya que estén doraditos, un color doradito oro, se voltea.
Si tienen la colita también los pueden voltear así, pero si no, con el tenedor. Ya están listos. Listos. Ahora nos estaremos sirviendo un plato. Aquí ya le puse el arrocito, un chilito y salsita. Miren. Miren qué rico. ¿Ustedes gustan? Delicioso. Y así fue como quedaron nuestros chiles rellenos de papa con queso y nuestro arroz blanco con chile poblano. Si eres nuevo por aquí visitando mi cocina, por favor suscríbete y regálame tu like. Y si ustedes ya están suscritos, por favor regálenme su like y compartan. Y muchísimas gracias por su apoyo. Dios los bendiga.